En videos anteriores hemos estado platicando bastante sobre los arces japoneses, viendo muchas de las problemáticas que nos encontramos, pero ahora vamos a hablar de los Anthropurpureum, que de hecho no es solamente una especie, hay muchas subespecies dentro de la misma. Su nombre proviene precisamente de este color púrpura que tienen casi todo el año. Después van a tener un color un poco más oscuro como el que vemos acá, y finalmente en invierno las hojas se van a caer teniendo brotes muy llamativos cuando empiezan a salir con tonos rojos muy atractivos. ¿Qué es lo que tenemos que saber de estas especies que te gustan? Bueno, una de estas es que la variante se da precisamente por las condiciones en las que se encuentran respecto a la luz. La otra es que siempre estamos esperando que los japoneses pongan rojos, mientras estos deben ser rojos casi todo el tiempo, pero es muy probable que tengamos enverdecimiento de hojas y poco a poco iremos viendo por qué se da este enverdecimiento y cómo es que podemos prevenirlo o qué es lo que sucede, en qué punto se dan. Otra cosa que tenemos que ver siempre es que estas especies, al menos en México, va a ser muy complicado que las encontremos desde el punto de origen, o sea que sean 100% Anthropurpureum, lo cual quiere decir que van a tener un injerto. Ahí se ve perfectamente bien el pedazo injertado. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá cuando tenemos los injertos? Que tenemos un arce normal, un arce verde o arce común, y después lo injertan con el Anthropurpureum. En el caso de este, por ejemplo, el injerto está muy bien logrado, está sellado y está muy funcional. Punto número 1, si compras un arce palmatum que esté injertado. Y esto es algo que hemos descubierto y que les tenemos que comentar porque es muy real. La parte de abajo, toda esta parte que nosotros vemos aquí, se conoce como porta injerto, mientras que la de arriba es el injerto. ¿Qué es un injerto? Pues básicamente estamos hablando de la unión de dos o más especies que se van a poder fusionar porque hay una compatibilidad genética entre ambos que permiten que se selle o que uno pegue junto al otro y que se desarrollen. Los injertos pueden ser de púa, pueden ser de estaca, pueden ser de raíz, pueden ser muchísimos tipos de injertos, que esto no lo vamos a detallar ahorita, sin embargo para que los conozcan. En el caso de lo que tenemos acá, que es muy conocido como un injerto inglés, por el tipo de cortes que podemos ver que tienen, o casi siempre van a ser Vs, se sellan y permiten que podamos anexar en un palmatum verde convencional un Anthropurpureum con lo que tenemos acá arriba. Los injertos, recordemos entonces que siempre van a tener una vida más corta que un árbol original. Sin embargo, clonar estos es muy complicado. El grado de viabilidad por estaca, por semilla, porque también veo que compran muchas semillas, es muy poco viable, o a veces las semillas que obtienen definitivamente no son de la especie que les están vendiendo. Entonces mucho cuidado con ese tipo de compras. No lo recomiendo, sobre todo porque para obtener esas semillas tendríamos que tener un efecto de polinización, tener las vainas y demás, y en el caso de lo que tenemos acá pues no se da ni siquiera por clima que a veces nos lleguen a dar flor. Entonces nacionales definitivamente no son. Aun cuando no viven tanto como va a vivir un árbol no injertado, el promedio de vida puede llegar a ser muy largo. O sea, estamos hablando de que viven menos, pero tampoco quiere decir que en 1 o 2 años deba morir. Puede llegar a vivir fácilmente unos 20-25 años, sin ningún problema, si es que nosotros no lo matamos antes, que a veces sucede. Pero estamos aprendiendo qué es lo que necesitamos hacer para no tener problemas. Al comprar un injerto, son muy bonitos, son muy estéticos. Aquí tenemos otro que fue de un Sanjokaku, o que es más bien de un Sanjokaku, que también está muy bien sellado. Ahí está el punto de inserción. Lo que les recomiendo, y esto incluyéndonos a nosotros, porque tenemos que ser muy honestos, debemos ver siempre la altura, y esto no lo sabíamos, pero debemos revisar siempre la altura a la que está hecho el patrón de injerto. Sí, el patrón de injerto debe estar entre 10 máximo 15 centímetros de donde tenemos la base. Si esta es la base, tenemos que tener de 10 a 15 centímetros máximo de altura para que venga la siguiente pieza. De lo contrario va a suceder algo muy similar a lo que nos pasó con este Sanjokaku. Sí, viene toda la parte verde, 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 y de repente viene el injerto. Entonces, aunque la otra parte está desarrollada, o sea, toda esta que tenemos en este punto, y está bien pegado, y ya tenemos brazos, el hecho de tener una pieza, un portainjerto tan largo como el que observamos aquí, lo que va a hacer es que exista una predominancia genética de esta pieza. Es decir, que nos pueden salir tanto laterales en estos puntos como de la parte de arriba.
pero si nos salen en la parte de abajo, el problema es que puede llegar a abortarse el injerto en la parte de arriba, o sea, lo va a desprender o se va a poner completamente negro, como vemos en esta punta que empieza ya a ser negrito, ahí está, sí, y se va a empezar a secar. ¿Por qué? ¿Es porque lo tratamos mal, porque no supimos regarlo, porque no lo cuidamos? No, simplemente porque estamos teniendo mayor dominancia del porta injerto y no del injerto como tal. Esa es una de las cuestiones que debemos de cuidar bastante. La otra cuestión es porque en el caso de crecer esta, si la dejamos demasiado largo, lo que va a suceder es que esto va a tratar de crecer incluso mucho más y esto se va a quedar chaparrito. Entonces vamos a tener algo así como una palmerita y no es lo que estamos buscando, definitivamente. Estos, lo que podemos ver es que tiene la altura, independientemente del tamaño total del árbol, vemos una altura promedio dentro del rango de lo que estamos especificando, y lo que está saliendo de copa se hizo ya una V que empieza a desarrollarse muy bien, aquí está, como tal, y vemos que tenemos este tipo de arbusto. Esto es una buena compra. Por eso digo que incluyéndonos a nosotros. Si tenemos algunas piezas obviamente que compramos en algún punto y que estamos batallando con ellas, y por eso recomendamos que ustedes no lo hagan. Si alguien les va a comprar o alguien les va a vender más bien, perdón, algún tipo de estos árboles, siempre debemos medir a qué altura tenemos el porta injerto y que no trate de ser como en este. ¿Sí? Observamos que aquí del injerto pasamos a la pieza de arriba y el V viene muy corto. ¿Sí? Es muy corto y teníamos, aparte del V, tenemos 1, 2, 3 piezas con un tallo apical. Si tenemos un tallo apical, ¿qué sucede? Pues va a tratar de dominar, estos laterales van a hacerse muy cortos y esto va a parecer igual una guía, porque sé que les encanta comprar árboles que sean altos. No vayámonos por la altura, vamos a tratar de ver la estructura del árbol, es más importante. Entonces tenemos un porta injerto, tenemos una pieza, se cortó el punto apical, se bota y eso favorece a que entonces tengamos dos laterales bien desarrollados. Esto es lo que estamos buscando en los árboles. Después de estos, cuando estas puntas empiezan a crecer más, ¿qué es lo que haremos? Tratar de podar. ¿Para qué? Para que ramifique. Lo que vamos a hacer siempre que compremos un árbol como este es no trasplantar el primer año. Si no nos gusta la maceta, buscamos una maceta como la que tengo ahí con la orquídea, ¿sí? Y metemos nuestra pieza para que no se vea la bolsita si tanto nos molesta ver la bolsita. Pero el primer año, por favor, no trasplanten. O la primera temporada, porque cuando digo año, lo pensamos en años humanos. Pero me refiero a temporada. Si lo compré y ya pasó su primer invierno y rebrotó, entonces ya puedo pensar en trasplantar. Pero si lo compro en plena primavera, voy a tener que esperarme hasta que llegue invierno, me tire hoja y antes de rebrotar empezamos a hacer el trasplante. ¿Ok? En estos son los puntos más importantes que vamos a tener. Si, repito, el objetivo principal es hacer que 1. No trasplantar, 2. Hacer que el tronco se ponga gordito. Eso es como lo que nosotros tenemos que buscar más que otra cosa, hacer que el tronco engorde y que el árbol ramifique, para que exista entonces una predominancia mayor de la parte de arriba y no de la parte de abajo, ¿sí? Haciendo que todo empiece a ser más ancho. ¿Por qué? Porque recordemos que el principal problema que tenemos aquí son las raíces. Son raíces poco profundas, muy delgadas. Cuando nosotros trasplantamos, aunque metamos en acadama, en quirium, en tesontle, en lo que se nos ocurra de sustratos, la parte que no nos están diciendo es que sí hay un daño mecánico muy importante, porque incluso muchas de las piezas que utilizan no son injertos. Entonces vamos a tener mucho cuidado con estas piezas para no tener ningún tipo de problema. Así que no trasplantaremos, ¿ok? En otro video veremos la parte del riego y veremos algunas otras cuestiones sobre el famoso efecto de colador. ¿Qué tenemos sobre el control de la luz entonces? Bueno, pues de entrada hay algo muy interesante porque siempre nos están diciendo que son árboles que requieren semisombra, resolana, y vamos a presentar una problemática muy fuerte. Si los ponemos en sol, se queman. Y si los tenemos en sombra, se ponen verdes y se caen las hojas. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿A qué se debe? O sea, ¿cómo es que podemos llegar a un punto intermedio entre ambas partes que sea favorable y que no nos esté dando problemas tampoco? Pues es muy sencillo. Tenemos que recordar que de acuerdo al punto, posición geográfica en que se encuentran, el sol que cae sobre estos árboles no cae así en vertical, cae más horizontal.
Es decir que sí pueden llegar a tener 4 a 6 horas de sol directo, pero con una inclinación como lo estamos viendo aquí. O sea, es una inclinación lateral, no es una inclinación muy cercana al ecuador, ni 19 grados 23 minutos como la que tenemos en Ciudad de México. Eso hace entonces que podemos entender que tanto el nivel de radiación como el ángulo de inclinación de la luz va a ser fundamentalmente importante para estos árboles, y no solamente pensar en la cantidad de sol u horas de sol que pueden o no recibir por la cuestión del color, que obviamente ya hemos hablado mucho. Obviamente que las plantas rojas pues tienden a reflejar la luz que no necesitan, siendo la verde la que más espectro de luz va a poder jalar dentro de toda la onda luminosa o lumínica. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Si nosotros colocamos como ahorita un árbol de este tipo en una ventana donde le está dando principalmente la tarde o la mañana, y yo recomendaría que fueran las horas de la tarde porque la radiación es mayor a pesar del número de horas de luz, lo que observamos entonces es que las hojas se mantienen perfectamente bien, están en buen estado, y esto, recuerdo, aplica al centro del país. No estoy hablando de zonas donde quizás estamos en temperaturas demasiado elevadas. Aquí estamos ahorita a unos 26-27 grados en pleno verano. La luz entra por la ventana y eso lo que produce es que el árbol tenga la cantidad de sol necesario sin que sea una radiación tan directa en la parte de arriba, o sea que sí le pega el sol a la hoja pero con una inclinación del atardecer, lo cual ya hace que no sea el cenit el que le esté pegando a todo lo que da, permitiéndonos un mayor control en el caso del cuidado de las hojas, y eso es algo que pudimos empezar a observar. Se nos da mucho mejor los palmatum. ¿Y cómo podemos verificar que lo que digo pues tiene uso de razón y es coherente? Vamos a ver en la parte de abajo. Efectivamente aquí estamos observando los tréboles. ¿Qué observamos? Etiolación, y más que etiolación porque ya estaban etiolados, lo que observamos es fototropismo. ¿Qué es el fototropismo? La búsqueda de la luz, es decir que la planta, así como los girasoles, buscan el sol de forma más directa. Puesto que estas son de otra variedad, son otra especie, más parecidas a las herbáceas, tienen un metabolismo más rápido y la cantidad de sol es insuficiente para lo que están recibiendo. Sin embargo, se dirigen hacia donde viene la emisión de luz. Las hojas del Anthropurpureum que tengo aquí no están presentando esa característica, están completamente horizontales, o están planitas, no están volteando hacia la ventana. Eso lo que nos está diciendo es que no existe un elemento de fototropismo, y si no estamos teniendo fototropismo, entonces para el árbol la cantidad de luz que está recibiendo es adecuada. Estamos viendo que desde las 2:30 de la tarde hasta aproximadamente las 5:30, porque tenemos un vecino al lado con una casa de más niveles, ya no le da el sol directo. Por lo menos tenemos 2, 3, 4, 5, 4 horas de sol directo. Sí tenemos sol directo, pero con una inclinación específica. No lo estamos teniendo desde toda la mañana o toda la tarde. Evitamos las horas de radiación más alta en el cenit, es decir, entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Son las que vamos a evitar. Pero tampoco lo tenemos como totalmente a techo, porque si esto fuera una fachada contraria, ahorita obviamente teníamos la pared de este lado, nos estaría cubriendo completamente, nos estaría dando sombra, y aunque hubiera sol indirecto, pues esto, como vemos acá, no estaría recibiendo luz, y eso sería un problema fuerte. En el caso de la ventilación también, el caso de los vientos dominantes nos está favoreciendo tenerlo orientado hacia esta fachada, que es donde tenemos el atardecer, y eso funciona bien. Dejamos el cristal, obviamente no hay cristal, es una ventana, porque si no también tendríamos aumento de temperatura. Entonces el punto idóneo, si lo queremos ver en cuestión de luz, al menos en el centro del país, es buscar donde tengamos ventanas orientadas hacia los atardeceres, ventana abierta. Podríamos tener un mosquitero, podríamos tener algún otro elemento que no corte demasiado la luz, más allá de un 10%, puesto que aún estando nublado tendríamos buena radiación. De hecho, hemos tenido muchos días nublados y no estamos observando ningún tipo de cambio, diferencia o problema en las hojas de nuestro Anthropurpureum, lo cual creo que es bastante positivo. Es decir que nos está funcionando lo que estamos haciendo aquí.